Que Dios bendiga su vida, amén. Gusto de verle. Sí, gusto de verle. Qué bueno verte, Diego, que Dios te bendiga. Sí, a la hermana que está allí detrás de, a usted que está ahí delante, mi hermana, que Dios le bendiga, amén. Mi hermana María, alegría de verla. Siempre me da alegría ver a mi hermana, amén. Ellos le ha costado un poquito llegar porque están con una situación con el vehículo, ¿cierto? Por eso, si usted no la ve, es por eso que a veces no está acá, porque siempre estamos, ¿cierto? Por eso se le extraña, están siempre, pues. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente, que Dios les pueda dar salida siempre a todo aquello, amén. Y hoy día quiero hablarles de algo que en medio de una palabra el otro día les toqué un poquito y les dije que quería compartir esta palabra con ustedes. Yo creo que hoy día es el día para hacerlo, amén. Si así Dios lo puso en mi corazón, yo creo firmemente que es lo que necesitamos cada uno de nosotros, amén. ¿Está bien la luz así como está o le encendemos más luces? ¿Está bien? Ya. Mire, si hay algo que muchos de nosotros desconocemos, es que la fe no se puede desarrollar por curiosidad. Escuche bien eso. La fe no se puede desarrollar por curiosidad, ni por buscar estar donde muchas veces otros también están. Porque el mundo hace eso. El mundo está donde va la corriente, ¿no? ¿Cierto que sí? Y el mundo también es curioso. Dice, a ver, vamos a ver qué pasa allí. Cuando hay, oye, ¿qué pasó? A ver, voy a ir a echar una miradita. ¿Cierto que sí? Ellos actúan por curiosidad, corren juntamente con las masas, con la corriente, pero la fe no actúa así. Por eso usted, para recibir algo de Dios, no necesita masas, no necesita mucha gente, necesita creer. Amén. Necesita creer en que Dios puede hacer algo en usted. Y para eso usted no necesita creer en que alguien más pueda, en que alguien lo pueda hacer, sino que en que usted puede, escúcheme bien, provocar que Dios haga algo en su vida. Hermano Fernando, no lo había visto, que Dios lo bendiga. Amén. Claro que Dios puede provocar algo en nuestra vida, porque la fe no se desarrolla por curiosidad, no se desarrolla, escúcheme bien, sino que se desarrolla por creer. ¿Y quiere saber por qué? Porque, escúcheme bien, ¿por qué se desarrolla por una necesidad? Porque la necesidad en el hombre y la mujer, es el motor, escúcheme bien, es el motor para desarrollar esa fe. La necesidad en el hombre y la mujer es el motor para poder desarrollar nosotros la fe. Porque cuando usted y yo tenemos una necesidad es donde buscamos a Dios, ¿no? Esa necesidad de alguna manera nos empuja a buscar de Dios, porque usted y yo conocemos que hay un Dios. Sabemos que hay un Dios que tiene poder y que Dios puede obrar en donde muchas veces nadie más puede obrar. Por eso que no se desarrolla la fe por curiosidad, por ir a ver qué pasará allí, como lo hace el mundo. Sino que se desarrolla, escúcheme bien, la fe se desarrolla a través de esa necesidad. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe hacerlo creyendo que le hay. Amén, no por curiosidad, sino que creyendo que le hay, que Él está ahí. Y es por eso que todavía, escuche bien, hay gente que no ha desarrollado su fe. Es por eso que hay gente que todavía no ha desarrollado su fe. No que no tenga, no la ha desarrollado. Porque todos tenemos una medida de fe dada por Dios, ¿o no? ¿Sí? Por eso hay gente que todavía no ha desarrollado su fe, y es porque todavía no han pasado por verdaderos procesos, o sea, no han tenido una verdadera necesidad para hacerlo. Porque cuando tenemos una necesidad es ahí donde más corremos, ¿no? Cuando tiene que correr. ¿O no? Cuando le sale un perro mañoso, ¿qué tiene usted? Una necesidad de arrancar, pues. De correr, ¿o no? Pero ¿y corre por qué? Porque tiene una necesidad. Porque si no corre, ¿cierto? A través de esa necesidad el perro lo va a morder. Cuando no hay una necesidad de buscar a Dios, está todo bien. Cuando usted no tiene una necesidad, está todo bien, está todo parejito. No hay un interés, no hay un incentivo, un motor para buscar a Dios, para desarrollar nuestra fe. Porque nosotros, con necesidad o sin necesidad, nosotros somos llamados a estar desarrollando nuestra fe. Somos de los que vamos de victoria en victoria, de bendición en bendición, ¿o no? Y para eso necesitamos desarrollar nuestra fe, no es algo al azar. Por eso todavía hay gente que no ha desarrollado su fe, y es porque todavía no han pasado por verdaderos procesos. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha pasado por procesos sabe que esos procesos fueron los que lo llevaron a desarrollar su fe.
Y los llevaron a desarrollar su fe porque son los procesos los que traen a nuestra vida una necesidad, pues. Cuando usted entra en un problema, ¿qué tiene? Una necesidad de salir de él, ¿o no? ¿O no? ¿Cierto? El proceso a usted le crea una necesidad y la necesidad a usted lo lleva a desarrollar una fe, a crecer en fe. Siendo esta la causa del por qué muchos todavía no han desarrollado su fe, y es porque todavía no han pasado por esos verdaderos procesos. Por eso en la Biblia podemos encontrar la historia de la mujer del flujo de sangre, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Claro, y dice la Biblia que ella hacía 12 años que estaba así, 12 años que estaba en ese proceso. Un proceso difícil, como muchas veces nos tocan pasar a nosotros, quizás no como aquello de la mujer, pero de alguna u otra manera procesos que nos complican, procesos que nos apartan de los seres queridos, diferentes situaciones familiares, en lo laboral, en lo que sea. Esta mujer tenía 12 años así. Pero ¿sabe usted qué fue lo que provocó ese proceso en la vida de la mujer? La historia lo dice, pues. Que Dios te bendiga, Brenda. Ahora te veo. ¿Sabe lo que provocó el proceso en la vida de aquella mujer? Ese proceso provocó una gran necesidad en ella, pues. ¿O no? Claro, ¿qué quería ella? ¿Qué tenía? Una necesidad. 12 años, dice que había gastado todo lo que tenía y aún le iba peor. O sea que aún habiendo invertido todo lo que tenía para poder sanar, le iba mucho, pero su enfermedad aumentaba, le iba peor. Y muchas veces, esa es la causa por la cual Dios a veces no responde nuestras oraciones, y es porque en nosotros no hay manifestaciones de fe. No hay acciones de fe. No hay obras de fe a causa de la necesidad que tenemos. Porque usted puede llegar de dos maneras a este lugar. Puede llegar con una necesidad o por curiosidad. A ver, vamos a dar una vueltita. ¿O no? Vamos a ver qué se teje. Siendo también la causa del por qué no se desarrolla la fe en aquellas personas. Y es porque están esperando primero que Dios los toque. Y no tocar ellos primeramente por la fe. Escúchame bien. No tocar ellos primeramente por la fe lo que necesitan para su necesidad. Están esperando que Dios haga algo. Cuando la Biblia dice que el que se acerca a Él debe hacerlo creyendo que. Entonces es usted el que tiene que venir, escúcheme bien, a desarrollar su fe, a hacer crecer su fe. No es esperando que Dios haga algo en usted, sino provocándolo. Y es por eso que no podemos acercarnos a Dios esperando que Él sea el que nos toque. A ver, vamos a ir a ver si Dios me toca bien, si no me toca bien, si me responde bien, si no bien también. Eso se llama conformismo. Bueno, si Dios me responde bien, como si Dios no tuviera pensamiento de bien, de paz, como si Dios no quisiera lo mejor para usted. Nosotros no podemos acercarnos a Dios así. Si no entramos en lo religioso, en lo repetitivo, y Jesús dijo, hey, no oren así, no hagan así como hacen aquellos que repiten y repiten. No es solo una oración, sino que nuestra forma de actuar, de comportarnos, de accionar, de vida. No podemos actuar así si Dios cada día nos da una nueva oportunidad. ¿O no? Cuando alguien hace algo y no le resulta, se equivoca, bueno, le vamos a dar otra oportunidad. ¿Para qué lo que es? ¿Para que repita lo mismo o para que haga algo diferente y alcance lo que quiere alcanzar? Es por eso que no podemos acercarnos a Dios así, esperando que sea Él quien nos toque, sino que tenemos que ser nosotros los que debemos acercarnos por medio de la fe, a tocarlo a Él, a buscar lo que necesitamos. Si Dios existe, es real, está vivo. El de ayer es el mismo hoy. Porque si usted y yo tenemos una necesidad, esa necesidad nos tiene que llevar a crecer. Esa necesidad nos tiene que llevar a desarrollar nuestra fe. ¿Hay alguien con alguna necesidad aquí? Entonces, no solo tenemos, esa necesidad no solo nos tiene que llevar a crecer, sino que a desarrollar nuestra fe. Por eso Hebreos 11:6, mire, voy a colocar esta cita como base y vamos a tocar otro artículo.
Hebreos 11:6 dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí, porque si usted va por curiosidad, va sin fe. Es como ir sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, diga conmigo, es necesario. Claro, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios, escúcheme bien, va a tener una respuesta para usted. Amén. Si usted se acerca por fe y no por curiosidad. Vamos a ir a echar una miradita a ver qué pasa allí. ¿Cómo nos vamos a acercar así? ¿Cómo Dios se va a complacer de que nos acerquemos así? Si Dios cada vez que usted se acerca a Él, Él lo está esperando. ¿Qué está esperando? Que usted tenga acciones y manifestaciones de fe. Porque sin fe, y esa fe sin manifestación, sin obra, sin acción. Es por eso que no se puede, decía yo, llegar a la casa de Dios pensando si Dios me toca o no me toca, está bien, si me habla o me habla, también está bien. No, eso es conformismo. Yo tengo que venir con la expectativa correcta, acercarme a Él sabiendo que Dios tiene mi respuesta. El pastor no sabe, él no conoce, pero mi Dios sí. Y yo me acerco a Dios, y Dios por medio de quién, escúcheme bien, por medio de un levita, por medio del pastor, por medio de su palabra, a través de su espíritu, Dios le traerá la respuesta que usted necesita. La Biblia no nos enseña que nos acerquemos hacia Dios, sino que tenemos que hacerlo con fe, creyendo que Dios tiene una respuesta para ti. Creyendo que yo voy a Dios y me acerco a Él. Por eso no solo nos dice la Biblia entrar por las puertas con acción de gracia. No solo tengo que entrar por las puertas, sino con una actitud, con acción de gracia, con fe, creyendo que Dios está ahí. Y a Él le vengo a dar gracia, a Él le vengo a dar gloria, a Él le vengo a dar honra. Porque si yo lo hago y Dios se agrada de mí, Dios me va a retribuir también, me va a galardonar. Porque lo busqué de la manera correcta, de la forma correcta, como a Dios le agrada, como Dios requiere. La palabra de Dios nos habla y enseña que debemos hacerlo con una actitud correcta, con una intención correcta, que debemos hacerlo con una verdadera necesidad. ¿Cómo se acercó la mujer del flujo a Jesús? Dice que ella pensaba, lo oyó hablar primero. Escúcheme bien, y cuando va Jesús no dijo, a ver, voy a ir a ver qué pasa si es verdad. Sino que ella escuchó hablar de Jesús y dijo, y empezó a pensar, a crear una necesidad también espiritual en ella. Y dijo, si tan solo tocare el borde del manto de aquel que yo oí hablar, del maestro de Jesús, dijo, seré sana. Ella reconocía que tenía una necesidad, pero reconocía que tenía que acercarse no por curiosidad, sino que con fe. ¿Por qué? Porque hay gente que se acerca a esperar que algo pasa y hay gente que se acerca, escúcheme bien, a buscar lo que necesita. Amén, así es, Señor. Por eso hay que hacerlo con una verdadera necesidad, porque cuando lo hacemos así no solo desarrollamos la fe, sino que a través de ella agradamos a Dios. Escúcheme bien, a través de esa fe agradamos a Dios, que es lo que Dios busca. Porque Dios puede, Dios quiere y Dios tiene lo que usted y yo necesitamos. Entonces, ¿qué está esperando Dios de mí? Que yo vaya y le diga, Señor, tengo esta necesidad. No, Dios la conoce. Dios conoce tu necesidad. La conoce. Lo que Dios está esperando de nosotros es otra cosa. Por eso cuando pedimos, pedimos mal, dijo Jesús, porque pedimos para nosotros cuando Dios busca para Él. ¿Y qué es lo que busca? Que lleguemos con gratitud. ¿Qué es lo que busca? Que vayamos a Él sabiendo que Él está ahí. O sea que Él tiene la respuesta para lo que necesito. Que lo que sea que pueda estar pasando, enfrentando, Dios lo conoce y Dios me dará la salida. Por eso cuando entro por las puertas, como yo sé todo eso, entiendo que Dios conoce todo eso, ahora no me acerco pidiendo, sino dando gracias. Alabando, adorando, agradeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque sé que Él conoce mi necesidad. Pero también lo conozco a Él, sé lo que Él dice que si yo me acerco agradándolo a Él, mi necesidad está cubierta. Amén.
Porque hay dos formas o maneras como muchas veces nos acercamos a Dios. Y una es con una necesidad y la otra muchas veces por una costumbre o por una simple curiosidad. Hoy día vamos a ir a la iglesia, vamos. Solo fuimos. Pero es diferente cuando tú dices, hey, vamos, es necesario, vamos a ir a adorar a Dios, vamos a ir a dar gracias a Dios. Ya hay una actitud, ya hay algo diferente, ya el cielo se empezó a mover en nuestro favor. Una forma o manera es haciendo algo para poder tocar a Dios y la otra manera solo es esperando que Él me toque. Bueno, si me toca bien, si me habla bien, si no bien. ¿Cómo se va usted? ¿Lo dice ahí? ¿Se va usted como llegó? Porque es necesario. Porque es imprescindible. Porque se demanda. Porque se requiere que cuando nos acerquemos a Él, creamos que Él está ahí. Creamos que Dios está ahí. Creamos que Dios conoce mi necesidad. Creamos que Dios sabe, conoce cómo yo me estoy acercando a Él. Pero la historia de la mujer del flujo de sangre no está en la Biblia solo como una linda historia, ¿sabía usted? Sino que esa historia está en la Biblia para todos aquellos que quieren y buscan desarrollar su fe para marcar la diferencia en el mundo espiritual también. Y le digo por qué, porque no hay mejor incentivo que una necesidad para poder hacerlo, ¿no? No hay mejor incentivo que cuando usted tiene una necesidad, escúcheme bien, para poder buscar a Dios. Marcos capítulo 5, verso 22 al 24. Vamos a leer un poquito ahí. Y vino uno de los principales de la sinagoga, escúcheme bien, no era cualquiera, uno de los principales, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Vino uno de los principales de la sinagoga, no era cualquiera, era uno de los principales, escuche, de aquellos que criticaban, que recriminaban, que juzgaban. Vino uno de los principales. Y mire la actitud. Lo primero que dice la Biblia, uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, diga conmigo, tuvo una actitud. Se postró a sus pies. Escúcheme bien, no dice que vino oculto, sino que vino en medio de la gente y reconoció. Reconoció, escúcheme bien, ¿dónde quién venía? Por eso dice que se postra a sus pies, verso 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Mire, y le rogaba en medio de la gente, estaba haciendo algo diferente a lo que decían y hacían todos los que estaban en la sinagoga. Acuérdense que eran aquellos los que criticaban, los que juzgaban, los que calumniaban a Cristo, los que también decían por Belcebú echa fuera a los demonios. Eran los mismos. Pero este dice, le rogaba mucho diciendo, no le importó, escúcheme, el título, el rango, la posición que tenía, lo que dijeran, sino que, escuche, se acerca a Cristo. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Y porque tenía una necesidad, empezó a desarrollar su fe sin mirar lo que le pudieron decir. Sin pensar en lo que pensaran, sin pensar, escúcheme bien, en lo que podían decirle cuando él era uno de los principales de la sinagoga. Pero tenía una necesidad. Y fue esa necesidad de su hija que ya casi se moría la que la llevó a creer en Cristo, a acercarse a Cristo, humillarse a Cristo, rogarle a Cristo a viva voz sin importar lo que le dijeran los demás. Por eso le decía que la necesidad es como el motor que ayuda a desarrollar la fe. Ven y pon las manos sobre ellas para que seas salva y vivirá. O sea, declaraba literalmente que aquel que venía, que aquel al cual él iba, era aquel que podía dar vida. Verso siguiente. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos a quedar ahí. Miren, en esta historia lo primero que veo es que Jairo se acerca a Jesús para buscar un milagro de parte de él. Así como usted y yo muchas veces nos acercamos con esa necesidad. Tenemos una necesidad de un milagro, pero escúcheme bien, no nos acercamos de la manera correcta, con la fe correcta, creyendo que Dios lo puede suplir.
Este hombre se acercó no solo con una necesidad, sino que creyendo que si Jesús oraba y colocaba las manos sobre su hija, iba a vivir y iba a ser salva. Jairo se acercó, Jairo vino como vinimos usted y yo también a la casa de Dios y a la presencia de Dios a lo mejor el día de hoy. Y Jairo vino a Jesús porque él tenía una gran necesidad, su hija ya casi moría. Jairo tenía a su hija enferma de muerte, dice acá. Y fue esa necesidad la que llevó a hacer crecer la fe en Jairo. Porque él no se acerca a Jesús a ver qué puede hacer Jesús, a ver quién es Jesús, sino que él se acerca creyendo que ahí estaba Dios mismo en la persona de Jesús, y que si Jesús oraba por su hija, colocaba las manos sobre ella, un milagro iba a ocurrir, algo iba a cambiar en la vida de ellos, en la necesidad que él tenía. Porque como ya le dije, la fe se desarrolla a través de la necesidad y no por curiosidad. Porque aquí podemos ver, según la escritura, que Jairo era el principal de la sinagoga, así como lo era también Nicodemo. Vamos ya a Juan capítulo 3, verso 1, 2. La Biblia dice que Nicodemo también era un principal de la sinagoga, ¿no? Pero la respuesta que Jesús le da a Jairo fue muy diferente a la que le dio a Nicodemo. Cuando Nicodemo también era un principal, ¿o no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Otro más. Verso 2. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Por el que dirán. Escuche bien. Uno de los principales, igual que Jairo. Pero se acerca a Jesús medio escondidito, camufladito, sin un amén, sin un aleluya, sin un dar gracia y por curiosidad. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Mire, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido. ¿Está confesando algo, no? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso siguiente, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, porque Dios conoce tu corazón, así como el mío. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya lo está confrontando. Porque él conoce lo que hay en el corazón de él. Verso 4. Nicodemo le dijo, mire el curioso. Le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es como cuando nosotros estamos acá, nos acercamos muchas veces por curiosidad y decimos: ¿cómo Dios va a hacer eso? Mire que Dios va a bendecir así, mire que Dios va a sanar así. Creemos que puede hacerlo, pero cuestionamos. Digo, ¿pero cómo va a ser? No creo que sea tanto, ¿o no? Creemos como Nicodemo, pero cuestionamos y nos ponemos curiosos. ¿Será que será así? Oye, ¿tú crees lo que dijo el pastor? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar ahora al reino de Dios. No, ahora no solo no puede ver, sino que tampoco entra. ¿Y quiénes son los que entran, los que arrebatan? Los violentos, los valientes, ¿cierto? Eso dice, cuando dice la Biblia allí que desde los tiempos de Juan el reino sufre violencia. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, Jesús es claro, se lo dice, le dice: carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. O sea, aquí le dice: no hay matices. Aquí, ¿crees o no crees? O sea, le dice: ¿te acercas con fe o por curiosidad? Pero uno tiene respuesta y el otro no. Verso 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no le preocupa, no sabe, no anda preocupado de cosas, sino que sabe que sopla. Cree que sopla, cree que va a venir, cree que el viento está, que existe. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, curioso, mire, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacerse esto? Escuche, todo lo que pregunta Nicodemo es solo por curiosidad. No hay ninguna actitud de fe en él ahí. Como en Jairo dijo: ven, pon las manos sobre mi hija y mi hija no solo va a sanar, sino que va a ser salva también. ¿Sí?
Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice. Mire cómo le responde Jesús. Tú no conoces, no llevas tanto tiempo en el Evangelio. Le dijo, ignoras esto, todavía dudas de esto, no entiendes esto. 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Por eso es que es importante que usted conozca a Dios. Es importante que usted conozca la Escritura. Es importante que usted tenga experiencias con Dios. Escuche, porque su fe lo va a llevar hasta donde usted conozca. Su fe a usted lo lleva hasta donde usted conoce. Por eso muchas veces vamos y le sabemos que Dios puede hacer esto, pero tu fe te lleva solamente hasta donde tú conoces. Porque hay otras cosas que tú no crees que Dios puede hacer. Creemos que Dios puede darnos salud, pero no creemos que Dios puede hacer un milagro. Creemos que Dios puede, no sé, sanarte, pero no crees que Dios puede resucitar un muerto. Porque nuestra fe, escuche, nuestro conocimiento nos lleva nuestra fe hasta donde nosotros sabemos, conocemos. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. 12 parece que es el último, ¿no? Sí. Si os he dicho cosas terrenales, le dijo Jesús a Nicodemo, y no creéis, se da cuenta que ya sabía lo que había en el corazón de él, ¿no? Es Jesús el que responde, le dice, si yo le he hablado cosas terrenales, le dice, y no creéis, no las crees, ¿cómo vas a creer? Le dice, si te dijera las cosas espirituales, si te hablara de lo sobrenatural, si te hablara del poder que mi Padre tiene, el poder que Dios me ha dado, la respuesta que puedo traer a tu vida. Ya sabía lo que había en el corazón de Nicodemo, ¿no? Pero a Jairo no le respondió, ¿sí? A Jairo no le respondió, sí. Acuérdense que cuando vienen los de su casa, le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Jesús lo mira y dice, Jairo, solo cree, solo ten fe. ¿Por qué le dice así? Porque ya sabía, le dice, solo ten fe, o sea, solo sigue creyendo. La Biblia dice que Jairo era también un principal de la sinagoga, así como Nicodemo. Pero hay una gran diferencia entre uno y el otro, y es que la fe no se desarrolla por curiosidad, sino por necesidad. Jairo tenía una necesidad, Nicodemo no la tenía. Por eso es que, ¿cómo usted se acerca a Dios? Conforme a su necesidad. Pero ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? Creyendo que Él está. Creyendo que Él está ahí, escúcheme bien, para suplir, para hablar, para hacer en donde usted y yo no podemos hacer nada. Porque aquí vemos que Nicodemo se acercó a Dios para, ¿qué cosa? Para buscar saber. Para buscar ver, conocer. Sabemos que viene de Dios, porque si no fuera así, no ocurriría, no pasaría nada en lo que tú dices, en lo que tú haces. Pero le empieza a preguntar de ahí. Y Jesús ya conocía el corazón de él. Por eso no avala, no respalda lo que él dice, sino que lo confronta a través de lo que hay en él. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre Nicodemo y Jairo. Y es que la fe no se desarrolla, le dije, por curiosidad, sino por necesidad. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, ni siquiera la curiosidad nos ayuda. Y que es el galardonador de los que le buscan. Siendo este también el motivo por lo cual la gente, muchas veces, escúcheme bien, hay gente que le cuesta desarrollar su fe porque no tiene una necesidad. Claro, hay gente que no tiene una necesidad o no la reconoce y no busca, no desarrolla su fe. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad en ella. Pero hay gente que sí tiene una necesidad. Por eso esa gente cada día busca más de Dios, se acerca más a Dios, porque sabe que Dios es el único que puede suplirle algo que ya el mundo no se la puede suplir, no le puede suplir. Mateo 5, capítulo 5, verso 3 al 11. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen una necesidad. Los que tienen una necesidad, por eso dice bienaventurados, benditos, dichosos, inmensamente felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí habla de gente que tiene necesidad.
Y el que tiene una necesidad y se acerca a Dios creyendo que le hay, Dios le suple. Verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Escuche bien. Verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Verso 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, escúcheme bien, ¿quién recibe? ¿Quién recibe? Los que tienen una necesidad. Bienaventurados los que padecen, los que sufren, los que pasan, los que tienen una necesidad. Claro, esos son los que reciben cuando se acercan a Dios con fe, pues, creyendo que Dios está ahí, creyendo que cuando usted entró por esa puerta, usted empezó a dar gracias a Dios, porque esa es su convicción, que ya no entramos a lo natural, sino que entramos al lugar en donde Dios nos espera, en donde usted y yo formamos ese cuerpo que es de Cristo y en donde en medio hay una reunión de santos para dar gloria a Él. Entonces no pretendamos servir o buscar a Dios por curiosidad, sino que hagámoslo reconociendo delante de Dios que tenemos una necesidad nosotros de Él. Por eso que a Jairo se le olvidó el cargo, pues. A Jairo se le olvidó que él era un principal de ahí de la sinagoga. A Jairo no le importó que lo viera la gente, que sabía de dónde él venía, de qué religión era. Se le olvidó porque él tenía una necesidad, y la necesidad fue el motor de su fe. Y se le olvidó porque Jairo tenía una necesidad. A Jairo, su hija, ya se le moría. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cómo llegó hoy día aquí? ¿Cómo llegó hoy día aquí? ¿Está su necesidad por sobre lo que usted piensa, por sobre lo que ve? Porque si está, escúcheme bien, se acercó con la actitud correcta. Se acercó para dar gracias, para honrar a aquel que tiene el poder para poder suplirle. Y usted y yo no desarrollaríamos nuestra fe, no la llevaremos a otro nivel, hasta que usted y yo reconozcamos que tenemos una necesidad de Dios. Por eso hay gente que se mantiene ahí parejito, no crece, no se desarrolla porque no reconoce que necesita de Dios y que Él es la fuente inagotable. Porque es eso, la necesidad, la que nos lleva a crecer. Y hoy en día hay mucha gente que vive en el evangelio sin necesidad, sin una necesidad de orar, de ayunar, de congregarse. Hoy en día hay mucha gente, creyente que vive sin necesidad de ofrendar, de diezmar. Porque ellos, la necesidad, la fe a ellos los lleva hasta donde conocen. Jairo escucha en el templo cuando Jesús se paró y le pasan el rollo, y en Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y Jairo escuchó eso. Por eso él llegó y fue a Jesús, dijo: no, él tiene algo especial. Él se paró y después se sentó donde nadie se había sentado. Y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Y ese conocimiento llevó a Jairo, escúcheme bien, a dejar de lado lo que conocía, lo que él sabía, para poder buscar para su necesidad. Hay mucha gente que vive sin necesidad de lo que dice la palabra de Dios. Por eso no buscan. Por eso viven en rebeldía, sin la necesidad de humillarse, porque no quieren reconocer que tienen una necesidad de Dios. Y aquí Jairo se le olvidó que era el principal de la sinagoga. Y se postró ante Jesús y reconoció que él tenía una necesidad de él. De repente nosotros pensamos, hermano, como que Dios tiene una necesidad. No, yo creo que el otro domingo, y el otro lunes, el otro martes, el otro miércoles, como que Dios tiene una necesidad de mí. Y es Dios el que es usted y yo, los que somos nosotros los que tenemos una necesidad de Él. Por eso que si no hay una necesidad, no reconocemos que tenemos que acercarnos a Él, nos quedamos con todo lo que conocemos, sabemos, nos ofrece el sistema.
Porque la fe no se desarrolla si no hay una necesidad en nosotros. Por eso cuando todo está bien no nos interesa congregarnos, cuando todo está bien no nos interesa orar, cuando todo está bien no nos interesa caminar en obediencia, en sujeción. Cuando todo está bien nos da igual. Mira al de al lado, dígale que no te dé igual. Porque aunque no reconozca, dígale, tienes una necesidad. Una necesidad, hermano, si por último no la reconoce, por último de salvación, pues. Es por eso que no nos acerquemos a Dios, no nos acerquemos o acerquémonos a Dios creyendo que le hay, creyendo que Él está aquí para cambiarnos, transformarnos, para enseñarnos a caminar. Acerquémonos a Dios así. No lo hagamos como hizo Nicodemo, hagámoslo como lo hizo Jairo, con una necesidad. De repente, vamos a ver hoy día, vamos a escuchar a ver qué es lo que Dios dice. A ver. No, acércate a Dios creyendo que Dios está ahí para suplir aquello que nadie puede, para traer respuesta en donde no la hay. Juan 3, verso 3 al 6. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces tiene que haber un cambio en nosotros. Hermano, tiene que haber un cambio en nosotros si usted y yo queremos ver el reino de Dios, el poder de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre? Le dijo, nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu ahora no puede entrar al reino de Dios. El que no lo hace, el que no busca lo espiritual, ¿cómo va a poder entrar ahí de forma natural? Lo que es nacido de la carne, por eso le dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, listo, categórico. El natural es, humano es, carne es, racional es. Pero dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y usted y yo somos gente espiritual. Ese es nuestro ADN. Dios es espíritu, dice la Biblia, y somos hijos de Dios, ¿cierto que sí? Entonces tenemos su ADN. Aquí hay un padre y un hijo, que los tome de ejemplo, pero Diego tiene su ADN, del hermano Jorge, si es su hijo, ¿no? ¿Sí o no? Claro, por eso lleva el apellido y tiene todo lo que conlleva. Escúchame bien, tener el ADN de él, ser hijo de él. ¿O no? Usted igual. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios por curiosidad si tenemos que hacerlo de forma espiritual, por fe? Por eso la fe no se desarrolla por comodidad, sino que la fe se desarrolla en tu necesidad. Por eso cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasen del otro lado, y en medio de esa travesía, de esa orden que Jesús le dio, se levantó una tormenta, ¿no? Dice, termina de predicar Jesús después que le dio ahora súbanse y pasen del otro lado, yo ya lo alcanzo. Y Jesús apartó a orar, dice la Biblia. Y en medio de esa travesía se acercó, ¿qué le pasó? Dice que se vino una tormenta. Pero esa tormenta, escuche bien, no era para que ellos sucumbieran en la fe, como muchas veces nos pasa a nosotros también cuando vienen situaciones, problemas, sino que para que ellos la aumentaran. Por eso Jesús le dijo cuando aparece caminando por las aguas, le dice, hey, no tengan miedo. Cuando le dice no teman, literalmente uno puede interpretar palabras de uno. Puede interpretar, uno le está diciendo, hey, pero ¿por qué tienen miedo si no era para eso la tormenta? No era para eso que yo los envié a que atravesaran, a que pasaran. Por eso le dice, ¿acaso no tenéis fe? ¿No tienen fe? Porque lo primero que le dice, no teman. Después dice, ¿acaso no tienen fe? Entonces cuando usted junta esas dos frases y se para y se detiene a meditar, y dice, ¿por qué Jesús le responde así? Porque claro, entonces no los mandó a atravesar. Jesús sabía lo que venía, pero era para que crecieran. Que crecieran. Por eso le dice, ¿acaso no tienen fe? Le está diciendo, está reconociendo que sí tienen. Por eso que su fe y mi fe será proporcional al conocimiento que tengamos de Jesús. Si su conocimiento llega ahí, va a venir un problema y usted va a sucumbir, sin entender que el problema viene para llevarte a crecer.
para llevar tu fe a un nivel diferente. Por eso nos quedamos en el problema, porque no entendemos que no hay otra forma de ejercitar la fe si no es a través de situaciones. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiar, dijo Jesús, yo he vencido al mundo y esa es vuestra victoria, dijo, vuestra fe. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra fe no puede ir más allá del conocimiento que usted y yo tengamos de Dios. Por eso cuando los discípulos de Jesús enfrentaron la tormenta pensaron que se iban a ahogar porque en medio de su necesidad les faltaba conocer más a Jesús, ¿no? ¿Se acuerda que otro evangelio también dice que Jesús iba en la barca con los discípulos, se levanta una tormenta y él dormía en la popa? ¿Se acuerda que hay otro evangelio que habla de eso también? Y dice que los discípulos de repente desesperados despiertan y dicen, maestro, despierta. ¿No se te da nada que nosotros muramos aquí? ¿Y qué dice? Que Jesús se levanta, le habló a los vientos, a la tormenta, los cayó, hizo que se amainaran y vino bonanza. Y le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Escúcheme bien, porque Jesús tenía el conocimiento del por qué venía y cuál iba a ser su final, pues. Por eso dormía en medio de la tormenta. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento o tenemos, escúcheme, que Dios quiere que usted y yo tengamos, hermanos, nuestra fe nos lleva hasta donde sabemos. ¿O no? ¿Me está entendiendo? Mi fe me va a llevar hasta donde yo conozca de Jesús. Jesús conocía lo del Padre, por eso dormía en medio de los problemas. David sabía dónde Dios lo iba a llevar. Ya le había dicho Dios que iba a ser rey de Israel. Por eso decía, en paz me acostaré a sí mismo, dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, decía. Porque conocía, pues. Por eso cuando los discípulos enfrentaron esa tormenta, pensaron que se iban a ahogar. Porque en medio de su necesidad les faltaba conocer más a Jesús. Por eso cuando estaban en medio de su necesidad y vieron caminar a Jesús por las aguas, escúcheme bien, ¿qué pasó con ellos? Dice la Biblia que se turbaron, no conocían. Se turbaron y dijeron un fantasma. Lo que nos pasa a nosotros cuando viene un gran problema, me viene lo peor. ¿Qué pasa si piensa diferente y dice, me viene una oportunidad? ¿Qué pasa si habla así? La Biblia dice que somos de los que llamamos las cosas que no son como si fueran. ¿Qué pasa si hablamos así, hermano? Algo sucede en el mundo espiritual y las cosas cambian. Porque nuestra fe no puede ir más allá del conocimiento que usted y yo tengamos de Dios. Porque, por ejemplo, si usted puede creer que Jesús tiene el poder para sanar enfermos, ¿ok? Pero a lo mejor no tiene fe para creer que Jesús puede resucitar a un muerto. Usted puede creer que a lo mejor Dios bendice y bendice en abundancia. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Por qué no tiene fe para diezmar y para ofrendar? Si eso es lo que Dios usa para eso. Porque tu fe y mi fe nos lleva hasta donde conocemos. Por eso Dios quiere crecimiento, Dios quiere desarrollo y por su palabra Él cada día nos está llevando, quiere llevar nuestras veces esa medida de fe a un nivel mayor. Si es Él el que dijo que vamos de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, de bendición en bendición, no lo dijo el pastor, lo dijo Dios. Si no conocemos a Dios en esa área, no tendremos fe para hacerlo. Porque ya le dije que su fe no podrá ir más allá del conocimiento que usted y yo tengamos de Jesús. Por eso la fe de Nicodemo solo lo llevó a curiosear. En cambio la fe, escuche, la fe de Jairo, que tuvo Jairo a través de la necesidad que tenía, lo llevó a desarrollar esa fe que tenía. Nicodemo va sin necesidad, de noche, medio escondido, camuflado, y le dice, oye, yo creo que vienes de Dios. Jairo va en pleno día en medio de la gente y le dice, por favor, te ruego, de rodillas le dice, te ruego, ve a mi casa, pon la mano sobre mi hija para que ella sea sana y pueda vivir y sea salva. No le importó.
lo que dijeran los demás. Porque su necesidad llevó a Jairo a desarrollar esa fe que tenía. En cambio, la falta de necesidad de Nicodemo no, lo llevó a curiosear, a preguntar, a ver qué es lo que sucedía, a saber, a conocer un poco más. Y es por eso que Dios nos desafía a través de cada necesidad que tenemos, y es porque Dios quiere llevar nuestra fe a un nivel superior. Marcos 5, 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal. Mientras Jesús hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, le dijo: no temas. Le dijo: cree solamente. Escuche, tomó la fe con la cual llegó Jairo a decirle: te ruego. Tomó la fe de Jairo y le dijo: no tengan miedo, cree solamente. O sea, literalmente es como tomar la fe de Jairo y llevarla ahora a otro nivel. Porque le estaban diciendo: ya murió tu hija. O sea, le dijeron: no hay nada más que hacer. ¿Para qué pides si ya no hay nada más que hacer? No molesten más. Y Jesús, al ver la fe de Jairo, por eso Jesús, escúcheme, se agrada cuando usted se acerca a Dios, a Él de la forma correcta, pues. Sin fe. Por eso cuando mira a Jairo, vio la fe que había en él, se agradó Jesús y le dijo: sigue creyendo nomás, Jairo. Es como agarrar a Jairo, la fe de Jairo, y llevarla ahora a un nivel superior. A Nicodemo le dijo: tenéis que nacer de nuevo, le dijo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, porque es por eso que muchas veces Dios no contesta sus peticiones. Y es porque Él nos quiere llevar en medio de las necesidades a un nivel diferente. Porque si no hay situaciones, no hay forma de que usted sea empujado a eso. Y es porque en medio nos quiere llevar a creer, y es porque nos quiere llevar a creer en medio de las necesidades, porque es ahí que Dios busca desarrollar su fe y mi fe. ¿Sabe los años que llevo haciendo campaña yo en la radio para mantener la campaña al aire? Y siempre oro al Señor, le digo: Señor, ya va a llegar el día, porque yo oro así también, como usted. Le digo que cuando salga la campaña vamos a salir diciendo: hermano, está listo, Dios lo hizo. Y de repente viene algo y me dice: porque si sucede eso, ¿cómo vas a seguir creciendo y desarrollándote en esa fe que yo quiero que tú tengas? Y ahí entiendo y digo: no, hay que salir a pelear esa batalla cada día. Y salir, escúcheme bien, ahora con otra actitud, creyendo y confiando que Dios tiene la respuesta para eso, porque así como lo tuvo para lo primero, lo tiene para lo segundo. Por eso Jairo, cuando viene a Jesús, se arrodilla aún siendo el principal de la sinagoga, porque la necesidad no solo nos lleva a desarrollar nuestra fe, sino que también nos lleva a soltar esos títulos que tenemos nosotros. Nadie va a poder adorar y humillarse a Dios si no se despoja de esa corona, de ese título. Nadie va a poder reconocer que tiene una necesidad de Dios si primero no saca lo que tiene. Porque la necesidad, escúchame bien, la necesidad nos lleva a soltar esa frase: yo ya sé, pastor, ¿para qué? Porque sabe usted el por qué hay gente que no quiere soltar títulos. Porque no tiene una necesidad todavía, pues. Por eso que hay gente que muchas veces no le gusta que usted adore y meta bulla, pues. Y es porque ellos no tienen una necesidad todavía de hacerlo. Bartimeo, cállate. Cállate. No molestes más al maestro. Y Bartimeo, dice la Biblia, más gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo más gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí, en palabras nuestras, ¿sabes lo que decía Bartimeo? Tú no tienes la necesidad que yo tengo, así que no me hagas callar.
Tú no sos ciego como yo, así que no me hagas callar porque soy yo el que tengo esa necesidad y nadie va a poder ver su necesidad si no la ve usted. Ellos no tienen una necesidad o esa necesidad que tiene usted, por eso usted clama, gime, llora, adora, alaba, grita, salta. Por eso a Bartimeo le decían, deja de gritar, deja de meter bulla. Y dice la Biblia que Bartimeo más gritaba, porque me imagino que él decía, ellos tienen una necesidad o no tienen la necesidad que yo tengo. Claro, ellos me hacen callar porque ellos ven, yo soy ciego. Entonces, ¿quién tiene que primero reconocer que tiene una necesidad para poder salir de lo natural, de lo común, de lo racional? ¿Es usted? Porque siempre va a haber oposición para que usted no lo haga. Siempre. ¿Saben quiénes se oponían? Los que iban con Jesús. Los que iban con Jesús se oponían. No generaban nada. No hacían milagros. Jesús les daba la oportunidad, les decía, vayan. ¿Cómo les vamos a dar de comer a esto? Preguntaban. Jesús decía, vayan y denle de comer ustedes. Y decían, no, ¿y cómo? ¿Y cómo con 200 denarios? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero para hacer callar al que tenía fe para hacerlo. Por eso, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Lo hacemos creyendo que Él hay? ¿Que Él está ahí? ¿O solo por curiosidad? ¿O solo a decir, pucha, que grita el pastor? Y dice la Biblia que Bartimeo más gritaba porque él tenía una necesidad. El que era ciego era Bartimeo. Y es por eso que hay gente que no entenderá el por qué usted está en la casa del Señor todos los días. O el por qué usted ora todos los días de mañana. Yo realmente le digo a la gente, no, estoy a las 5 de la mañana todos los días, se lo digo delante del Señor porque es verdad. Y de repente me dice, pero ¿cómo? Me dice. Un día un líder me dice, pero no, ¿cómo si no es tanto? Uno tiene... Yo miraba y decía, ahí está la diferencia. ¿De qué, pastor? Que la Biblia dice que el que se humilla en el secreto, donde Dios te ve, después Dios el que te recompensa en público. Es Él el que camina contigo, es Él el que te abre puertas, es Él el que te da salida, es Él el que bendice la obra de tus manos, es Él el que te da salud, aunque todos los demás digan que están enfermos. Porque tú tienes una necesidad, la reconoces y reconoces que Él es la fuente para esa necesidad. Y dice que cuando tú te acercas así, con esa confianza, con esa fe, dice Hebreos 11:6, ¿cierto que dice? Dice que Él te galardona, que Él te responde, que Él suple, que Él tiene respuesta para eso con lo cual tú te acercas a Él. Porque hay gente que no entenderá tu búsqueda. Y es porque ellos a lo mejor no tienen una necesidad, es porque ellos no tienen los problemas que usted tiene. Por eso muchos se ríen cuando usted le dice, estoy ayunando, estoy orando, estoy buscando, humillando mi vida, pastor. A mí me lo dijeron cuando yo recién conocí, decían, no, váyase despacito, ¿para qué tanto? Me dijeron, ¿se acuerdan? Y yo decía, pero ¿cómo? Me dice, mire, me sacan 28 años yo pues predicador, pastor, por eso sé lo que le estoy diciendo. Y yo lo miraba y decía, pero ¿por qué me dice así? Porque en mí había pasado algo, yo tenía algo que dejar el negocio botado y me iba a las 5 de la tarde, a las 7:30 al culto y estaba parado en la esquina, esperando que abriera la iglesia donde había tenido un encuentro yo con el Señor. ¿O no, pastora? Tenía que llegar ella, porque si no quedaba el negocio con la gente y nomás, yo salía de la caja todo botado. Y me encontré en medio de mucho tiempo, mucha gente me dice, no, despacio, no, con cuidado, no haga esto, no haga esto. Yo lo único que quería era soltar eso que había dentro de mí, no sabía cómo expresarlo. Que me juntaba con gente muy mala y los miraba y les hablaba y la gente se iba y volviera para la risa porque se iba, llegaban a la esquina, volvían, me miraban, se iban a la esquina, volvían, me decían, no sé por qué, pero a vos te creo, así con esas palabras, así, a vos te creo. Y decía, entonces, después yo meditaba y decía, más adelante, ya cuando entendí un poco, decía, entonces mucha gente le habló a ellos.
Y nada sucedió. Por eso cuando él vuelve con las palabras que tenía esa persona, gente mala y mala, decía, vos te creó. Y se sentaban y Dios los quebraba. Venía el Espíritu con palabras, hermano, no con predicación. Yo le decía lo que Dios había hecho en mi vida, lo que me había sucedido en ese lugar. Y la gente se sentaba, Dios los tocaba, el Espíritu venía sobre ellos, los quebrantaba. Pasaba gente y se escondían, se secaban, porque el diablo los avergonzaba. Por eso, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es realmente? ¿Se ha puesto a meditar cuál es su verdadera necesidad? Pastor, necesito un auto. No, ¿cuál es tu verdadera necesidad? Porque hay que reconocer esa necesidad para pedir correctamente delante del Señor, para ir correctamente delante de Él. Nosotros vamos solo por añadidura. Pero ¿quién va por el reino? ¿Quién le dice, Señor, ayúdame, dame claridad, dame sabiduría, entendimiento para hablar de tu palabra con denuedo, para hablarle a mi vecino, hablarle a mi hijo, hablarle a mi familiar? Señor, aquellos que nos quieren escuchar, dame gracia. Tu palabra dice que Cristo crecía en estatura, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios, pero también dice, Señor, con la gente. Por eso habrá gente que se reirá. O a lo mejor no te va a escuchar. A lo mejor no te va a querer prestar atención porque ellos a lo mejor no tienen la necesidad que usted tiene, pues. Por eso Bartimeo gritaba, porque Bartimeo no gritaba para que la gente le gustara. Bartimeo no gritaba para que lo escuchara la gente o para que la gente le agradara el grito que tenía Bartimeo cuando decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sino que Bartimeo gritaba porque solo él entendía la necesidad que había dentro de él. ¿Y sabe usted por qué Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre primero que a Jairo, no? Porque ahí podemos ver, escúcheme bien, Dios nos enseña, usted decide cuál es el nivel de fe que quiere alcanzar. Y el nivel de fe que usted alcance será, escúcheme bien, conforme a lo que usted crea de lo que oye hablar de Jesús. Jairo creyó y llegó a la casa, llegó a Jesús y le dijo, se postra y ruega y le dice, hey, por favor, ve a mi casa, pon las manos sobre mi hija que está enferma para que ella viva y sea salva. Marcos 5, 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que ella sea salva. Pero los versos siguientes del 25 al 29 dicen que de repente apareció una mujer que no estaba en la lista, escúcheme bien, de los milagros. Ella se metió, esta mujer era la del flujo de sangre, ella no estaba en los planes de Jesús, se metió, apareció. Acuérdense que ella dijo, si no toco el borde del manto, si lo toco soy sana. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, mire qué hermoso eso, dice, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué le bastó a esa mujer para hacer algo diferente? Lo mismo que hacemos nosotros. Porque todos oímos, pero no respondemos de la misma manera, que es la diferencia. Oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No esperó que Jesús fuera a la vida de ella, fuera a su casa o la apartara o le dijera, espérame mujer. No, ella vino. Ahí hay otro nivel de fe. Jairo le dijo, anda a mi casa. Hoy día hay mucha gente en su casa esperando que Dios haga algo en su casa. Están orando en su casa. Escúcheme bien, pero no tienen la capacidad de decir, yo necesito de Jesús, voy a ir a su casa. Cuando usted tiene una necesidad en su casa, usted tiene que ir a la casa de aquel que le puede suplir la necesidad, porque aquel que tiene para suplir su necesidad no sabe cuál es la suya o no sabrá. Y hoy día hay mucha gente esperando respuesta en su casa,
¿Cómo estás? Bien, pastor, ahí estamos orando para que Dios traiga una respuesta a mi casa, a mi matrimonio, a mis hijos, a lo que sea. Y yo le digo, ¿y cuándo vas a ir a buscar a Jesús? Ay, se lo estoy buscando, pastor. Usted sabe que aquí o allá Dios igual escucha. Su fe lo lleva hasta donde conocen. Pablo dijo, no hagan como hacen los de afuera, que tienen por costumbre no buscar a Dios, no congregarse, congréguense. Isaías dijo, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Entonces hay algo que no conocemos. ¿Me entiende? Y nos ponemos románticos con lo que pensamos. Nos ponemos románticos con lo que pensamos. No, si mi Diosito sabe, Él a mí me escucha. Ya, pastor, ¿cómo me escucha acá? Ok, le digo yo. Hasta ahí llega tu fe, hasta donde conoce. Cuando yo hablar de Jesús, ¿qué tenía esta mujer? Una necesidad, ¿o no? ¿Y qué es lo que la llevó a hacer su necesidad? A ir a Jesús, a ir a buscar de Jesús, a ir donde Jesús estaba hablando, predicando, hablándole a la multitud. Bueno, ¿estaba tomando té? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, sacó su milagro. 28. Porque decía, pensaba, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó. ¿Cuándo? Cuando tocó a Jesús, no solo cuando lo pensó. Hoy día hay mucha gente pensando, escúcheme bien, que viene una respuesta para ellos estando no donde Dios los requiere, en donde ellos quieren estar. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces aquí está el por qué la mujer del flujo de sangre recibió su milagro primero. Escuche, cuando ni siquiera Jesús le habló. Ella oyó hablar de Jesús. Ella se interesó por lo que Jesús decía, por lo que Jesús hablaba. Ella se interesó y al interesarse su pensamiento cambió y empezó a decir, no, yo tengo que tocarlo, yo tengo que tocarlo. Yo escuché lo que dijo, yo vi lo que dijo, yo sé lo que puede hacer. Soy yo el que tengo que ir a él ahora, yo tengo que ir a él. Escuche, y eso empezó a desarrollar su fe interior y la mujer tuvo fuerza para hacer algo que no se podía. Meterse entre medio de la gente, lo cual ella no lo podía hacer porque era considerada inmunda, maldita por el flujo de sangre que tenía. Una necesidad la llevó a crecer en fe. Como a Jairo, una necesidad lo llevó a hacer lo que los judíos, lo que los de la sinagoga decían que no se podían hacer. Entonces aquí está el porqué. La mujer recibe su milagro primero y fue porque ella no esperó que Jesús fuera su necesidad. Escuchen, porque hay diferentes niveles de fe. Pastor, yo quiero tener más fe. Conozca más de Dios. Lea más la escritura, Romanos 10:17. La fe viene. Entonces de usted depende la fe que usted tiene, ¿o no? Uno, ¿por qué le predica la palabra? Le lee la palabra para que usted pueda tomar fe, recibir de fe. Porque ¿quién estaba primero, la mujer del flujo de sangre o el principal de la sinagoga llamado Jairo? El principal, pues. Fue Jairo. Pero ¿quién recibió primero? Fue la mujer. Fue la mujer, ¿por qué? Porque la fe no te pone a la fila, sino que la fe te acelera. Por eso es que cuando te acercas a Dios con fe, algo pasa. Dice que Dios te galardona. Acelera tu respuesta. Por eso hay gente que llega primero, pero son los últimos que reciben. Porque hay gente que no desarrolla su nivel de fe. Y Dios nos llama todos los días al crecimiento. Todos los días Dios nos está llamando por su palabra a crecer. Pero es usted el que decide cómo recibe, cuándo recibe, porque Dios está dispuesto a hacerlo, lo puede hacer y los pensamientos de Él son buenos para nosotros. Por eso muchas veces nos vamos a encontrar con gente afuera o en la iglesia que recién muchas veces han llegado y están recibiendo, escúcheme bien, lo que otra gente a lo mejor no ha recibido por años. Porque hay una fe que no espera los milagros, sino que te lleva a arrebatarlos. Verso 30 al 34.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, Jesús en ningún momento ni la miró. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, imagínense. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, le dijo. Ve en paz y queda sana de tu azote. Porque hay una fe que no espera, sino que hay una fe que arrebata milagro. Por eso el centurión romano también dijo: solo di la palabra y mi criado sanará. Mire, si la Biblia está llena de la misma historia. Son diferentes historias, pero todas nos hablan de lo mismo. El hombre de la mano seca va: si quieren me sana. El leproso va y dice: si quieren me limpia. Jesús le dijo: sí quiero. Y al instante, dice la Biblia, fue limpio de su lepra. Entonces, ¿qué es lo que retrasa tu respuesta? ¿Qué es lo que no permite que llegue tu milagro? Diga conmigo: muchas veces, pastor, lo poco que conozco de Jesús. Eso es, si no otra cosa. Porque la Biblia claramente dice que por su palabra fueron hechas. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Porque la palabra, escúcheme bien, es Cristo. Él es el verbo que es humano, que estuvo en medio de nosotros. Él. Entonces, ¿qué necesitamos usted y yo para que cosas cambien en nuestras vidas, en esas áreas que no prosperan? A Cristo, conocerlo a Él, conocer su palabra. ¿Qué necesitaba Moisés para que, escúcheme, le fuera bien a él en lo que Dios le mandaba hacer? Dios le dijo: anda, le da la garantía, anda, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Mire, ¿sabe lo que dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, dijo yo, no me saques de aquí. Ok, uno. Segundo, mire lo que dice Moisés: muéstrame tu gloria, Señor. Dios le respondió, dijo: nadie que la haya visto vive. Pero pasó y se lo escondió en una peña y vio su espalda casi. Pero le pidió una tercera cosa. Moisés le dijo: muéstrame, enséñame tus caminos. Porque Moisés, para poder caminar en ellos, necesitaba conocerlo. Nosotros caminamos por los caminos naturalmente que conocemos. Raro que nos metamos por un camino que no conocemos. No, yo no conozco por ahí, vándate por acá. No, yo por acá conozco, ¿o no? Pero usted no se va por allá y a lo mejor ese camino es mejor. ¿Por qué no se va por allá? Porque no lo conoce, ¿o no? Porque necesitamos conocerlo. Y si usted se quiere acercar a Dios, tiene que hacerlo como dice Hebreos 11:6. No por curiosidad, voy a ir a ver a él qué es lo que dicen, a lo mejor sale algo para mí. No, usted no está para lo que bota la ola. Usted tiene un Dios y Padre que es poderoso, que es sobrenatural. Escuche, que tiene los mejores planes para su vida, pero que también nos quiere formar, nos quiere enseñar, nos quiere transformar. Escúcheme, para que usted y yo alcancemos la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. ¿Sí? Póngase en pie, por favor. Entonces aquí vemos dos tipos de fe: la fe de Jairo, que espera el milagro, y la fe de la mujer del flujo de sangre, que arrebata su milagro. Y esta es una fe que, aunque usted no esté en la lista para ser sanado, aunque usted no esté en la lista para los milagros, esa es una fe, escúcheme bien, esa es una fe que lo lleva a usted a acelerar la respuesta que usted necesita de Dios. Porque si hay algo, dice la Biblia, que le agrada a Dios, es que usted se acerque así. Cuando un hijo se acerca al padre y al padre le agrada como lo hace, ¿qué hace el padre? ¿Qué hace la madre? Venga para acá, mi hijo, ¿quiere comer algo rico? ¿Qué quiere, hijo? Le dice. ¿Sabe que compré unas cositas? Hijo, vaya, saque ahí para que se sirva. ¿O no? Porque usted se acercó de la manera correcta al Padre, pues. Y al acercarse así provocó algo en su interior. Y Jesús dijo: si vosotros sois así, siendo malos,
cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas. ¿O no? Entonces diga conmigo, vamos a cambiar nuestra actitud. Diga, me voy a acordar que cuando entre por esa puerta, no solo voy a entrar, sino que voy a entrar con una actitud que le agrade a Dios, con acción de gracias. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Padre, sabemos, Dios mío, Señor, que tú conoces nuestro principio y nuestro final. Tu palabra dice que tú eres el alfa y la omega, Señor, el principio y el fin. Padre, nada ocurre si no es así tu voluntad. Padre, pero sabemos, Dios mío, que en todo lo que nosotros, Señor, tenemos que andar en esta tierra, tú ya conoces nuestro principio y tienes nuestro